invitado también. Y para poder empezar ya con el conversatorio, ¿verdad? Dando una introducción al área del señor Pajes. El señor Pajes es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Asunción. Es licenciado en Psicología por la Universidad Americana. Él realizó un posgrado en Administración de Recursos Humanos por la Universidad de Torino y es ex becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ahora mismo él está trabajando en el área de recursos humanos como vicepresidente en el Citibank Paraguay. Entonces, bienvenido, señor Pajes. Es un honor enorme tenerle con nosotros y esperamos poder aprovechar al máximo, ¿verdad?, de su experiencia en el área y de su conocimiento. Hola, Jazmín. Buenas tardes a todos. Gracias también a Andrés y Fernando que estaban por ahí trabajando contigo para hacer posible esta charla. Mi apellido es Pajés, con acento. Eh, pero nada, me gustaría que me llamen Alfredo, porque más que nada vamos a ser colegas dentro de un par de años, así que para mí es un gusto invertir este tiempo entre todos. Siempre hay un proceso de aprendizaje cuando dos o más personas se reúnen para hablar sobre cosas que puedan agregar valor no solamente a nuestro crecimiento profesional, sino también a nuestro crecimiento personal. Y mi objetivo cuando Andrés me contactó hace unas semanas atrás es un poco contarles desde mi experiencia qué es lo que yo veo y que les puede servir a ustedes como futuros profesionales de economía, pero también yo me quiero quedar con un regalo de parte de ustedes en esta tarde, y ese regalo va a ser gracias a la interacción que podamos lograr durante esta conversación que vamos a tener, ¿verdad? Eh, no es un webinar, no es un seminario, como vos dijiste, o como dijo Andrés también, es una cosa un poco informal, de tal forma que podamos sentirnos cómodos y podamos sacarle provecho a esta conversación, ¿verdad? Así que espero que salgamos ganando todos. Yo preparé una presentación para entibiar un poco la conversación, porque me pareció relevante compartir con ustedes cuáles son las cosas que las empresas están pidiendo actualmente cuando gestionan un proceso de selección. Yo sé que vamos a hablar, el tema es inserción laboral, probablemente eso está muy enlazado con lo que es mi primer empleo, pero consideraba yo importante también contarles a ustedes qué es lo que nosotros buscamos cuando las personas se sientan con nosotros a conversar dentro de un proceso de selección. Y paradójicamente ustedes van a creer que nos pasamos en la facultad 5 o 6 años estudiando, quemándonos las pestañas y leyendo todos los libros habidos y por haber, que de alguna manera hacen a nuestra formación académica toda esa riqueza conceptual de las cosas que vamos estudiando en la facultad. Pero las empresas buscamos algo más. Y en Paraguay lo que yo veo que pasa muchísimo también, y que está pasando, es una tendencia de los últimos 2, 3 años, y que creo que eso va a prosperar y se va a intensificar en los siguientes años. Buscamos muchas habilidades que en la facultad no nos enseñan, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la facultad, lamentablemente, pero que sí está en nuestras manos poder capitalizarlo en positivo y a favor nuestro, ¿verdad? Entonces, quería comenzar contándoles eso. Voy a compartir pantalla. Me dicen cuando lo vean. Ya se ve la presentación. Ok, perfecto. Entonces, el título un poco es hablar de las habilidades disruptivas, aquellas cosas nuevas que hoy las empresas están buscando en la gente joven o en los profesionales que quieren seguir creciendo profesionalmente dentro de una compañía. Y es un poco un desafío que yo les hago a ustedes para que tomen nota de alguna manera y digan, wow, no pensé que esto también se está buscando. Y hay veces que, por eso les decía a ustedes, paradójicamente, hay veces que los candidatos no tienen todas las habilidades técnicas
que las empresas buscan. Por ejemplo, no sé, una habilidad técnica podría ser la lectura correcta de un balance, de un plan de cuentas, los ratios económicos, cómo se mide la inflación, cómo se hace para calcular el desempleo, etcétera, etcétera. Son habilidades técnicas que nos enseñan en la facultad. Pero hay otras habilidades que la tenemos nosotros intrínsecamente como parte de nuestra riqueza interna, como parte de nuestro ser, como parte de lo que ya viene con nosotros y esas las tenemos que potenciar y son las cosas que hoy estamos buscando nosotros. Y muchas veces eso tiene mucho más peso que las habilidades técnicas. Y les explico por qué. Porque las habilidades técnicas podemos enseñar, podemos transmitir, podemos enviarle a un candidato a un curso, a un masterado, a una sesión de especialización para que alguien que conoce perfectamente eso le pueda enseñar. Pero no le puedo enviar a un candidato o a un empleado o a un talento interno a un curso de responsabilidad o a un curso de ética profesional o a un curso de pensamiento crítico, por ejemplo. Entonces, a esas cosas son las que se están valorando más hoy dentro de los procesos de selección, sin desmeritar el conocimiento técnico. Pero me gustaría que en esta sesión miremos un poco ese tipo de habilidades que yo hoy quiero contarles. Lo primero es pensamiento crítico, ¿verdad? La forma en cómo nosotros pensamos, la forma en cómo nosotros analizamos las situaciones, la forma en cómo nosotros nos planteamos ante el mundo hoy es fundamental. O sea, tomar decisiones con sentido, decisiones con responsabilidad y decisiones que tengan en cuenta todas las variables posibles dentro del análisis interno que nosotros hacemos, no solamente en el mundo profesional, sino también en el mundo personal. Inteligencia social. Ustedes habrán escuchado muchísimo seguramente, porque sé que leen mucho, porque sé que están estudiando en la facultad, lo que es inteligencia emocional. Y lo que es inteligencia social es la hermana de la inteligencia emocional de alguna manera, que es el manejo de nuestras propias emociones, de conocernos nosotros mismos, hasta dónde podemos ir, de conocer nuestras habilidades, de conocer nuestras ventajas y nuestras desventajas y también conocer las ventajas y desventajas de los demás, de las personas que estudian conmigo, de las personas que trabajan conmigo, de mi compañero de trabajo, de mi jefe o de la persona que está por debajo de mí. Un poco de empatía también, ¿verdad? Eso entra todo dentro de este concepto de inteligencia social que en resumidas cuentas es manejar y conocer mis propias emociones, mis propias limitaciones. Por ejemplo, nos vamos a una entrevista de trabajo y nos pregunta el reclutador o la persona que está frente de nosotros, ¿usted sabe cómo hacer el análisis de un balance de resultados? No, no sé, pero puedo aprender. Algo leí, pero yo sé que si alguien me muestra, yo voy a poder aprender. Póngase en mi lugar. Yo estuve estudiando los últimos 4 o 5 años, no tuve todavía la oportunidad de tener una experiencia laboral, pero tengo las ganas, tengo la actitud, tengo la energía, yo quiero aprender. Bueno, a eso se refiere un poco el tema de inteligencia social, un poco de empatía, un poco de saber lo que sé, lo que puedo dar y lo que no sé todavía. El otro punto que quería compartir con ustedes es el tema de pensamiento innovador o pensamiento adaptativo, ¿verdad? Que es por lo que estamos pasando todos hoy con esta situación del COVID. Cómo adaptarnos a los cambios, cómo ajustarnos a esas cosas que no estaban planeadas, cómo nosotros tenemos ese juego de cintura y seguramente les va a pasar mucho en la facultad. Hoy teníamos que tener clase de esto, resulta ser que no porque vamos a tener una charla, o el profesor nos dijo que iba a entrar hasta la unidad 5 y ahora a los 45 metió la unidad 6 y 7. O sea, ¿cuál es esa capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos a la situación que se nos presenta y sacar lo mejor de uno para poder capearlo, para poder manejarlo? Lo que es culturalidad, diversidad, estar abierto a trabajar con todo tipo de gente, con todo tipo de situaciones,
Y cuando hablo de diversidad, no estoy hablando de gente con mayores conocimientos o con menores conocimientos, gente mayor o más joven. Estoy hablando con gente de diversidad de pensamiento, gente que no necesariamente opinan como nosotros, que no necesariamente tienen la misma filosofía que nosotros. Y ahí es donde vamos a ejercitar el tema de respeto, un poco de empatía, pero tenemos que estar preparados para trabajar en ambientes donde las mismas empresas nos van a pedir sentarnos con una persona que está hace 30 años en la compañía, yo que voy a empezar a trabajar, que soy nuevo, que me van a decir que soy el novato, el principiante, el inexperto, el que sea, y también voy a trabajar con una persona que está hace 5 años. Entonces, de ahí se trata un poco el tema de estar abiertos para trabajar en ambientes de mucha diversidad. Big Data. Ustedes son economistas, ustedes revisan números, ustedes ven números, porcentajes, proyecciones, hacen análisis, van a hacer análisis. El manejo de este tipo de cálculos es fundamental. Hay que estar ejercitando constantemente la forma en cómo leemos los números, en cómo interpretamos los números, en cómo anticipamos que nos van a pedir las cosas, a analizar esos números, a hacerles hablar, porque mañana vamos a sentarnos en una mesa redonda y nos va a faltar el jefe o supervisor que haga preguntas y nosotros tenemos que estar preparados para eso. ¿Por qué? Para destacarnos. Si yo me destaco, yo me diferencio, yo me despego del resto, yo avanzo, yo evoluciono. Entonces son todas habilidades que tenemos que ir eh, manejando. Conocimiento buscan personas de una mentalidad o de una habilidad generalista. Personas que sepan muy bien su tema, por ejemplo, un contador, pero que también sepa un poco de administración, un poco de marketing, un poco de economía, un poco de manejo de marcas, etc. A eso me refiero. ¿Y eso cómo lo logramos? Primero, con conocimientos, seguir capacitándonos, seguir estudiando o con experiencia. Después, viene el tema de mentalidad creativa. Si nosotros pensamos diferente, si nosotros constantemente nos estamos desafiando a nosotros mismos, cómo hacer mejor las cosas, cómo hacer diferentes las cosas, cómo hacer más eficientes las cosas, vamos a lograr hacer cosas distintas también. O sea, salir del status quo. No porque siempre se hizo así, vamos a continuar haciendo así. Entonces, preguntarnos constantemente qué valor agregado yo como talento, como recurso a una empresa, yo puedo dar. ¿Qué valor agregado yo hoy ya tengo como estudiante de economía? ¿Qué me diferencia a mí de todos los demás estudiantes que se van a sentar mañana con pedirme el mismo puesto de trabajo? Yo tengo que ser capaz de encontrar esa ventaja comparativa dentro de mí para poder despegarme de los demás, y eso se logra con creatividad, eso se logra pensando, analizando, siendo creativos, llevando de alguna manera el agua del pozo a mi favor. Después, si algún concepto no queda claro, lo vamos a repasar, pero no quiero detenerme mucho en esto porque la idea es que esto sea un poco un disparador para todos ustedes. Gestión del conocimiento es básicamente gestión de la información. No dejen de leer, hay que leer de todo, no solamente temas de economía, hay que leer temas de cultura, hay que leer temas políticos, hay que leer temas de deporte, hay que leer temas de entretenimiento. ¿Por qué? Porque todo eso ayuda en algún momento dado. Capaz yo puedo sentarme a hablar con mi jefe de un tema totalmente distinto a lo que nos convoca a una reunión, pero despierto en él una percepción distinta de mí, de una persona que conoce, de una persona que lee, de una persona que se informa, y en esas conversaciones tengo la oportunidad de repasar muchas de estas habilidades que ya les mencioné anteriormente: pensamiento crítico, analizar, debatir, consensuar,
o marcar tus puntos de diferencia, sostener tus versiones, tus análisis. Entonces hay que informarse, todo el tiempo hay que estar leyendo, eh, porque eso nos ayuda definitivamente en este tipo de situaciones, ¿verdad? Después, el tema de colaboración virtual, que es otra habilidad que buscamos muchísimo, o sea, una persona que no necesariamente tenga que estar todos los días sentada en el mismo lugar, en el mismo escritorio, sino una persona que mañana a lo mejor no puede venir a trabajar, pero tenga la habilidad para conectarse con su compañero desde su casa, hacer reuniones virtuales, manejar la tecnología, sostener comunicaciones, generar confianza a la distancia. O sea, esas son todas habilidades que hoy se están requiriendo. Y ustedes tienen que ver de todas estas, qué ya tenemos, qué nos falta y qué podemos hacer para tenerlas. Todos estos puntos que yo compartí con ustedes es parte de un estudio que se hizo a final de año por la Universidad de Phoenix en Estados Unidos y que está repasando el mundo laboral a nivel internacional y que de alguna manera en los profesionales de recursos humanos estamos enlazando estos conceptos porque efectivamente es lo que nosotros buscamos hoy de alguna u otra manera. No existe la persona que tenga todas estas condiciones al 100%. No existe, yo siempre digo, el candidato ideal no existe, ¿verdad? Siempre terminamos contratando a la persona que tenga las mayores habilidades o las mejores habilidades o aquellas que van un poco más en línea con la expectativa que yo tengo para que esa persona pueda funcionar en un rol específico. Pero no existe una persona que tenga absolutamente todas estas habilidades desarrolladas al 100%. Por un lado, eso es positivo porque a cada uno de nosotros nos impulsa a ir hacia adelante, a buscar ese 100%, a equiparar de alguna manera todos estos puntos en mí, de alguna forma. Si tengo 20, bueno, tengo que subir por lo menos al 50. Si alguno ya tengo en 60, 70, bueno, me inclino más hacia lo que todavía no lo tengo desarrollado, porque esto me va a servir hoy, dentro de 1, 2, 3 años cuando termine la facultad, dentro de 15, 20 años cuando ya esté crecido en mi profesión, me va a servir para la vida. Entonces son habilidades que, que sí o sí no podemos desconocer. Última parte más conceptual que quería compartir con ustedes antes del debate, yo les voy a compartir cuál es mi fórmula personal. Yo no soy tampoco 100% en ninguna de estas. Algunos me considero que estoy bien, algunas muy bien y otras regular, como todo el mundo, pero tengo una fórmula que a mí, a lo largo de toda mi carrera profesional me ha ayudado muchísimo, un poco, y eso enlazo de vuelta con lo que hola. Hola, ya se le escucha otra vez. Ok, perdón. No, quería saber si me escucharon hasta el momento que les presenté la fórmula esta que les decía que era mi fórmula personal. En realidad no. Esa parte podría repetir, por favor. ¿Hasta dónde nos quedamos? Hasta colaboración virtual. Excelente. Bueno, lo que les contaba es que em, quería compartir con ustedes cuál era mi fórmula personal, porque esto hizo la Universidad de Phoenix, pero yo tengo mi fórmula un poquito más casera, que es la que ustedes ven ahí al final, que es una composición entre actitud, comunicación y aprendizaje, ¿verdad?
Actitud me refería con el punto de yo no sé, pero puedo aprender, ¿ok? No sé, pero voy a averiguar. Yo sé que soy capaz, denme a mí, yo voy a probar. Entonces, atropellar para poder avanzar, para poder seguir evolucionando. Comunicación, habilidades de comunicación es fundamental para tener éxito en la vida profesional. Cómo me relaciono con mis pares, con mi jefe, la capacidad de comunicar lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo espero, de decir cuando yo necesito ayuda, de reconocer cuando yo no puedo hacer, cuando me equivoco. Eh, Eso es fundamental, eso se aprecia muchísimo en el mundo organizacional, ¿verdad? Y finalmente, esa capacidad que tenemos que tener todo hasta el final de nuestros días de seguir aprendiendo. No quedarme con lo que siempre ya sé, seguir investigando, seguir aprendiendo, porque aprender te trae más conocimientos y más conocimientos te da mejores habilidades para continuar creciendo, ¿verdad? Para continuar creciendo tanto personal como profesionalmente, ¿verdad? Bueno, y ahí me quedo para no seguir hablando tanto yo, y me gustaría decir que comencemos a las preguntas, el pimponeo un poco de cosas. Si alguien quiere preguntar en el chat, también más que bienvenidos. Jazmín, no sé cómo vamos a hacer esta parte. Los chicos tienen la opción de levantar la mano allá donde están los participantes. Ellos pueden utilizar esa opción y una vez que yo les dé la palabra, pueden pueden hablar sus consultas, ¿no? También está el chat habilitado, así que si es que no tienen posibilidad de activar su micrófono, yo voy a estar leyendo el chat y le voy a comunicar las consultas que presenten los chicos. Pero también algunos miembros del club ya me pasaron algunas preguntas para usted, que si le parece bien, me gustaría empezar con unas dos preguntas que ya tengo, que ya me pasaron, y luego ya le vamos dando la mano a los chicos. Dale, vamos. Perfecto. La primera pregunta. En el clásico experiencia laboral versus instrucción académica, en la vida real, ¿cuál tiene más peso? Es lo que decía al principio, ¿verdad? Y les cuento un caso. Muchas veces vienen estudiantes que fueron a Estados Unidos, que se pasaron leyendo con un masterado espectacular de las mejores universidades, pero nunca trabajaron en absolutamente nada. Entonces, generalmente decimos en el mundo de recursos humanos, se fue todo en libros y nada de práctica, ¿verdad? Siempre es bueno tratar de equiparar. Siempre es bueno tratar de ir en paralelo. Hay veces que no lo podemos, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen una carga horaria diferente a la que yo tuve cuando estudiaba en la facultad, tienen horarios muy particulares, pero si está dentro de las posibilidades de ustedes, mi recomendación es que traten de hacer pasantías laborales, de hacer un microemprendimiento, de colaborar con alguna fundación, etcétera, porque eso ayuda, ¿verdad? Agrega valor, depende mucho de la función. Hay veces que no necesitas que tenga experiencia porque no es complicado. Hay veces que sí necesariamente necesitas que el candidato o candidata tenga cierta experiencia porque no hay tiempo para formarlo, porque el tipo de negocio al que se dedica la empresa es un negocio muy dinámico, que tiene que continuar avanzando rápido. Hay veces también que las empresas no tienen una estructura muy grande, entonces si voy a contratar, no sé, un cajero y tengo 200 cajeros, no tengo problema que ese cajero nuevo no tenga experiencia, porque hay otros 199 que le pueden enseñar. Pero si tengo solo 3 cajeros, definitivamente el cajero que tengo que contratar tiene que ser un cajero con experiencia. Entonces, en la generalidad, pesa que el candidato tenga su formación académica, inclusive en cursos sin problema, pero ya tenga cierta experiencia, por lo menos mínima, dependiendo del rol, obviamente. Pero es lo recomendable, pero yo sé que hay carreras que por su carga horaria o por el tipo de profesión que eligieron, eso es un poquito más complicado. Eh,
pero en el Paraguay muchas veces también, y lo tenemos que admitir, las empresas contratan más a aquellos que ya tienen cierto expertise, inclusive no terminaron la carrera, por ejemplo, pero tienen años y años haciendo ese trabajo que ya son expertos que en la vida va a poder hacer una persona recién titulada. Yo creo que hay de todos los matices, y hay que desmitificar un poco eso, que solo voy a conseguir trabajo si ya tenía una experiencia laboral. No, yo creo que hay oportunidades para todos. Paraguay hoy tiene un abanico de rubros y de empresas impresionante, donde se busca de todo un poco. Mi reacción es que ustedes vayan buscando en la medida de las posibilidades alguna oportunidad donde poder ir probando el mundo organizacional, de lo que sea, ¿verdad? Un call center, auxiliar, pasantía, voluntariado, porque eso les va a abrir un poquitito el espectro, les va a posicionar en una situación distinta a la que probablemente están hoy las personas que todavía no tuvieron la oportunidad de hacer un trabajo. Entiendo. Le paso ahora la palabra a Guido Cubas, que quiere realizarle una pregunta. Hola Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escucha bien? Súper bien, ¿cómo te va? Todo bien. Le quisiera hacer, aprovechando la cuestión, dos preguntas. Ok. Una de ellas es, ¿cómo actualmente hacen las empresas para medir estas cualidades que usted estaba mencionando? En- ¿Es más bien por entrevista? ¿Tienen algún test psicológico? Y la siguiente pregunta es, solamente a saber si usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta proposición, que las empresas se fijan mucho en la experiencia laboral porque es más fácil de cuantificar que, por ejemplo, las habilidades interpersonales. Solo quisiera saber si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con esa proposición. Gracias. Vamos a ser más rápido y con la segunda no estoy de acuerdo. Con la segunda no estoy de acuerdo. Y que es la respuesta más rápida, ¿verdad? Ahora, la primera, yo te digo, por ejemplo, en el banco nosotros no hacemos test psicológicos. ¿Por qué? Porque el test psicológico es un instrumento de medición del estado conductual de la persona en un momento dado, en ese momento, en ese día, en esa semana. Pero dentro de 2 o 3 meses vuelve a hacer el mismo test psicológico a la persona y puede salir totalmente otro resultado. Entonces, el assessment que nosotros hacemos o el proceso de evaluación que hacemos para los candidatos son entrevistas, 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 entrevistas. Se entrevista con el dueño de la posición, que es el supervisor, me entrevisto yo como gerente del área de recursos humanos, se entrevista otra persona senior, un par mío para tener una visión distinta, y el candidato va pasando por varias situaciones, por varias personas, que le van preguntando más o menos lo mismo, pero de una manera distinta. Yo a lo mejor me concentro mucho más en este tipo de habilidades que venimos hablando, el dueño de la posición se va a concentrar más en la parte técnica y así sucesivamente. Las empresas en Paraguay, algunas consultoras que hacen reclutamiento para muchas compañías, tienden todavía a hacer test de personalidad, test psicométricos, test de cálculo, etcétera, que están buenísimos. O sea, me parece un valor agregado espectacular para el antecedente del empleado si es que finalmente es contratado. Pero honestamente, para mí, la parte mucho más rica es la parte donde nos sentamos, ya sea personalmente o virtualmente como estamos haciendo hoy, y hablar, porque es la oportunidad que tiene la persona de hacer hablar a un currículum de 2 o 3 páginas. Y es la parte mucho más rica donde vos medís comportamiento corporal, verbal, cómo se desempeña la persona, qué términos utiliza, cómo se desenvuelve, cómo va pimponeando la entrevista con el reclutador, si es evasivo, si es asertivo. Para mí, las entrevistas de trabajo siempre me gustan muchísimo porque uno termina conociendo un montón de gente y he tenido muy buenas experiencias y he tenido experiencias muy locas, ¿verdad? Pero esas habilidades
que vos decís que son las soft skills, que son las que vimos hace rato, uno mide en base a lo que el empleado, perdón, en base a lo que el candidato le está diciendo, ¿verdad? Poniéndole en situaciones donde la persona te cuenta su propia experiencia y ahí uno, en base a su propia experiencia también como reclutador, va midiendo. Muchas gracias, Alfredo. Solamente quisiera comentarte una situación que pasé hace poco en una entidad pública, donde hay solamente una entrevista con tres personales de recursos humanos, que básicamente es 10% de toda la calificación para el concurso. Creo entonces que el sector público tendría mucho que aprender también de lo que vos estás mencionando acerca de la importancia de las diversas entrevistas. Gracias. No, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros le damos más peso a la entrevista que a ese tipo de test y pruebas que se hacen, y hay otras organizaciones donde es a la inversa, ¿verdad? Creo que nos ha ido muy bien. Anteriormente lo hacíamos, lo tengo que confesar, ponerle hace 15 años atrás todavía hacíamos entrevistas psicotécnicas, pero después dejamos de hacerlas porque nos dimos cuenta de que las entrevistas o los assessments eran mucho más ricos, ¿verdad? Y les cuento una experiencia para que tengan una idea. Cuando estaba trabajando en Colombia, hacíamos assessment le llamábamos a jornadas donde reclutábamos estudiantes como ustedes y les metíamos en una oficina grande donde entraban 15 o 20 estudiantes. Y entrábamos nosotros, los de recursos humanos, y tirábamos un tema. ¿Qué opinan ustedes de cómo está enfrentando el gobierno la pandemia del COVID-2019? Preguntas así que no tenían nada que ver con el rol para el cual estamos reclutando. Y empezaba la dinámica entre estos 15, 20 estudiantes, y habían algunos que tomaban el micrófono, que no soltaban, que eran bien asertivos, con mucho análisis, con mucho poder de discusión, con mucha habilidad de comunicación, y el resto se iba despegando solito. Entonces, de los 15 o 20 nos quedábamos con 10. ¿Por qué hacíamos estos procesos? Porque no teníamos la oportunidad de conocerles, de invertir 40 o 45 minutos en 20 personas. Pero era la forma más rápida de hacer como un colador. Entonces, para nosotros las entrevistas, este contacto de tú a tú, de alguna manera, es mucho más rica que un test que te sirve por un periodo de tiempo limitado. Sin embargo, la entrevista te da una tendencia mucho más permanente de las personas, de cómo son las personas en realidad. Ahora, señor Hay Alfredo, otra ¿me pregunta. puede darle la palabra a Marley, que le quiere hacer una consulta? Buenas tardes, Hola Marley, ¿cómo estás? un gusto. Igualmente, Mi, dime. mi pregunta es la siguiente. ¿Son relevantes para los encargados de recursos humanos los cursos tomados de modo online que van añadidos luego al currículum o tales como los cursos implementados por el SNPP? Sí, mira, yo te digo una cosa. Hoy todo es virtual, hoy todo es online. Hoy que un candidato te diga, hice un curso de, no sé, liderazgo de la Universidad de Torcuato Di Tella, Buenos Aires, fantástico, espectacular. Ya desmitificamos esa mentalidad de que necesariamente te tenés que ir a Estados Unidos o necesariamente te tenés que ir a Buenos Aires para saber más. No, tenemos en cuenta, de hecho, eso agrega muchísimo valor, pero no tanto, Marley, desde el punto de vista del conocimiento, sino desde el punto de vista de la proactividad. O sea, cómo la persona se viene preparando. Eso dice mucho el candidato. Mira, hizo cursos aquí, allá, está haciendo cursos, se está especializando en su tema, se interesa, se anticipa, es proactivo, está abierto a aprendizaje constante. Vemos desde ese punto de vista. A lo mejor, no sé, la persona del 100% de un curso aprendió 30, 40, 50%, no importa, pero tiene una connotación distinta a un candidato o candidata que se quedó en el molde, que hizo lo justo y necesario. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. De nada, a ti.
¿Alguien más? Ahora tengo una pregunta que me llevó al privado, que dice, ¿qué perfil de personas se busca en los bancos? ¿Qué perfil de persona? Eh, yo siempre busco y siempre le digo a las personas que están sentadas conmigo que yo busco una esponja, ¿verdad? Busco una esponja, la esponja donde vos pones absorbe todo lo que hay en la superficie, no importa lo que sea, o aceite, o agua, o jugo, lo que sea. Yo busco una esponja. Traducido un poco a eso, a cristiano, es personas con potencial para aprender y para crecer, personal y profesionalmente. Gente que tenga la energía para trabajar, gente que sea proactiva, eh, gente que no ponga los peros, gente que realmente se pueda acoplar a un equipo de trabajo para agregar valor. Por eso decía hace rato, hay veces que la parte técnica se puede enseñar, pero estas cosas que le estoy mencionando no se enseñan, uno ya tiene eso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas buscamos, gente con responsabilidad, gente comprometida con su trabajo, con su equipo de trabajo, y eso no estoy diciendo gente que se tenga que quedar a trabajar hasta las 10, las 11 de la noche. Por ahí no pasa el compromiso. El compromiso pasa por muchos otros caminos, ¿verdad? Pero ese tipo de gente buscamos, gente comprometida, proactiva, responsable, con energía, colaborativa, que sean personas que quieran trabajar en equipo, que quieran sumar. Ese tipo de gente, nosotros eso buscamos en nuestra organización. Ahora le doy la palabra a Fabián Martí. Hola Fabián, Hola Alfredo, ¿qué tal? Un placer ¿cómo compartir te va? contigo. ¿Cómo estás? Decime. Todo bien, tranquilo. Tengo dos preguntas que van un poquito de la mano. La Dos primera por sería, uno, estamos en promoción, parece bien. sí, hay que aprovechar al máximo ya que estamos acá contigo. La primera pregunta es, ¿cuál es el error más común que alguien puede cometer durante una entrevista? Y por otro lado, sería, ¿qué me haría ganar puntos, por así decirlo, durante una entrevista? Mira, eh, a los 10 minutos, y eso probablemente sea por un tema de experiencia, a los 10 minutos de yo conversar con un candidato, ya sé que la entrevista va a terminar en 20 minutos o en una hora. ¿Cuál es el error más común? Parecer lo que uno no es, o querer parecer lo que uno no es. Y uno tiene que ser transparente y genuino siempre, en una entrevista de trabajo o en una entrevista sentimental o en una conversación familiar. Uno tiene que ser genuino con uno mismo, con sus valores, con sus principios y mostrarse tal cual es. Eso, y paradójicamente con tus dos preguntas, eso te hace ganar puntos o te hace perder puntos, ¿verdad? Parecer lo que uno no es, eh, creo que es la peor estrategia que una persona pueda tener en una entrevista laboral. Ser genuino, ser transparente, no sé, nunca vi, no pude estudiar, pero me gustaría, sin embargo yo conozco, sin embargo yo sé, tengo las ganas, no estaría dispuesta a hacer eso, o estoy dispuesto a hacer aquello. Uno tiene que mostrarse tal cual es, porque supongamos que el reclutador compró esa entrevista que no fue genuina, difícilmente esa persona contratada pueda tener una larga permanencia dentro de la organización. Porque si ya en la entrevista no fue auténtico, no fue genuino, no fue honesto, no fue transparente, ¿qué más puedes esperar ya cuando está dentro de la organización? Entonces, te contesto de una sola manera tus dos preguntas. ¿Cuál es el error?
y cómo ganar puntos es, el peor error es no ser genuino, y cómo ganar puntos es siendo transparente. Muchísimas gracias, Alfredo. Nada, Fabián, muy buena tu pregunta. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Andrés Romero. Andrés, Tal, Alfredo. ¿cómo te Una va? pregunta creo que es bien común en cualquier lugar, ¿verdad? Que es sobre el currículum. ¿Qué, como estudiantes, ¿verdad? ¿Qué ustedes ven, como, porque estuve escuchando también, y cómo preparo yo un currículum, ¿verdad? Si no tengo mucha experiencia, ¿cómo no preparo? Y pesa, al estar en la entrevista, pesa más ese currículum, como decís, que tiene todo, cómo yo preparo, o pesa más inclusive la entrevista, ¿verdad? Porque, qué sé yo, como estudiante, lo otro te estaba comentando, que capaz muchos vamos a encontrarnos con nuestro primer trabajo al terminar la carrera en los últimos semestres, ¿verdad? Entonces, un Claro. currículum rico, capaz no tengamos en comparación a otras personas que ya estuvieron trabajando en otro. Entonces, ahí, ¿cómo preparo un currículum? Y sobre todo esa diferencia entre capaz en otras universidades que se da esa posibilidad de trabajar y que se nota, ¿verdad? Que uno ya trabaja de segundo o de primer año, inclusive, y nosotros más o menos a mitad y al final de la carrera, ¿verdad? Ya, tú sabes que nosotros en el banco a veces recibimos currículums que tienen 20 páginas o 10 páginas o no sé, parece un libro, ¿verdad? Algunos vienen inclusive hasta anillados. Eh, y en la cuarta, quinta página ya te cansaste de leer, ya no te acordaste lo que leíste en la primera página, ¿verdad? De hecho, después de terminar esto, yo te voy a pasar por correo electrónico un modelo de currículum, que es lo que se está usando mucho ahora, que permite un modelo un poco más ameno, más marketinero para presentarse a uno mismo, ¿verdad? Entonces, cantidad de currículum, extensión de currículum no asegura la capacidad o la habilidad o el éxito de una persona, ¿verdad? El currículum es como tu flyer de marketing personal para cualquier organización donde vos envíes tus datos personales. Y ese currículum, cuando yo me siento a leer, yo, Alfredo, o alguien de mi equipo, tiene que sentirse, o al terminar de leer ese currículum, la persona tiene que quedarse con las ganas de querer conocerle a Andrés personalmente, ¿verdad? No importa si el currículum tiene una página o media página. No importa, porque en realidad no es tanto lo que dice, sino cómo se dice o cómo se puso en el currículum, ¿verdad? Hay veces que la gente se engaña porque dice, tiene un currículum espectacular, mira todos los cursos que hizo, y a lo mejor hizo el curso allá en el año 2000 cuando ya hoy está obsoleto, ¿verdad? O puso que hizo el jardín de infante hace 25 años en la escuelita que ya no existe. Entonces, hay que ser concretos, hay que ser bien claros, y como le dije hace rato a Fabián, ¿verdad? Hay que ser transparente, ¿verdad? Joven estudiante de economía de los últimos años, con mucho potencial para continuar aprendiendo, busca su primer empleo, con ganas de aprender, disponibilidad, Eso para mí tiene mucha más riqueza que estudió economía, se recibió del bachillerato, estuvo en el jardín de infantes, porque no me sirve. Yo quiero conocerle a Andrés hoy. Yo quiero saber qué tiene este estudiante y qué puede dar este estudiante si entra a trabajar conmigo. Entonces, despreocúpense que un currículum tiene que tener 20 hojas, 50 años de experiencia, porque muchas veces también tanta experiencia tampoco es una garantía de que va a ser un empleado exitoso. A lo mejor hizo 20 años lo mismo, nunca probó otras cosas, no me sirve. Hoy en este contexto, hoy en este siglo, ¿verdad? Entonces, creo que en nuestra posición de estudiantes hoy tenemos que sentarnos, tenemos que ver qué tenemos, qué ya sabemos, qué ya aprendimos, qué podemos aprender, y a partir de ahí armar nuestras estrategias.
si voy a postularme a un puesto temporal de 3 horas al día, de 4 horas al día, en un call center, en tal cosa, bueno, preparo mi currículum adaptado a eso. Siempre voy a seguir siendo Andrés Romero, de tantos años, vivo en tal parte, estudié tal, siempre eso, pero call center, no, estoy dispuesto a trabajar estas 4 horas que ustedes piden. O sea, hay que ser arriesgado, hay que salir de ese molde, y ojo, les quiero contar que nosotros tenemos una mentalidad muy distinta a la que tienen algunas empresas que son muy tradicionales en el Paraguay. Entonces, si a mí me llega un currículum de media página, creo que era Guido, si yo envío un currículum de media página a la oficina de gobierno, no me van a llamar nunca, porque tienen otra mentalidad. O sea, hay veces hay que ir adecuando también el currículum a las empresas que nos piden. No manejen siempre el mismo formato, traten siempre de ir adaptando a dónde van a enviar ustedes y qué van a poner arriba. Cuando yo te pase el modelo y compartas con el club, ahí se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. No sé si respondí a tu pregunta, Andrés. Sí, muchísimas gracias, Alfredo. Ahí ya me están pidiendo al privado luego el modelo, así que después solo te voy a insistir más para que no te olvides. Después, si quieren en otra sesión, hablamos de cómo hacer un currículum que llame la atención, pero no es un poco la intención invertir más tiempo en eso, pero es mi recomendación y de hecho estoy... Ahí me escribe el señor Alfredo que se está reconectando un ratito su computadora, así que vamos a esperar un 10 segundos más y ya se va a conectar. Hola. Hola, Hola. señora, ¿me escucha? No está muy buena que digamos, estamos haciendo el intento, chicos. Ya vamos a pasar a una última pregunta. Me pide la palabra Humberto Osuna para poder ir cerrando. Dale. Hola, señor Alfredo, ¿qué tal? Hola, Humberto, ¿cómo estás? Bien, súper bien. ¿Y usted? Bien, también. Le quería hacer una consulta. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un curso de psicología sobre los tipos de personalidades, ¿Mm? un curso de Estados Unidos. Y como Ok. me interesa el tema, le quería preguntar si es que un economista podía hacer un máster o alguna especialización en psicología. Es más fácil que un psicólogo haga un máster en administración que un economista haga un máster en psicología. Y te explico por qué. Porque primero porque son carreras, no digo que no se complementen, pero no hay cómo equipararlas. ¿Okay? No es lo mismo cuando yo estudié administración, que después podía equiparar contabilidad y después puedo equiparar economía y viceversa, ¿verdad?
pero hay carreras como carreras asociadas a la salud, salud mental, etcétera, que tienen otra currícula que necesariamente hay que pasar por un proceso educativo, como ustedes están haciendo ahora en la facultad, para poder tener una certificación, ¿verdad? Cursos cortos de liderazgo, de tipos de personalidad, de manejo de conflictos, ese tipo de cosas que de alguna manera envuelven un poco el mundo de la psicología empresarial, se pueden hacer, pero dudo mucho que puedas hacer un máster de psicología, una especialización en psicología, sin antes tener una base de lo que es la carrera en sí para los fundamentos principales, ¿verdad? Pero te felicito porque eso agrega mucho valor, ¿verdad? Yo cuando terminé la facultad, en la carrera de administración y empecé mi carrera en recursos humanos, lo primero que dije es, bueno, ¿cómo yo puedo agregar conocimientos a esto de tal forma que pueda estar mejor preparado todavía? Y ahí es cuando empiezo a estudiar mi segunda carrera, que es psicología clínica en realidad, que hoy me sirve muchísimo para mi rol como gerente de recursos humanos y también para mi rol como relacionista público del banco, porque tengo las dos funciones dentro de la institución en la cual estoy trabajando actualmente. Claro, muchas gracias, señor Alfredo. Gracias a vos. Bueno, con esta A mí, última consulta, entonces, cerramos la reunión de hoy. Una vez más, muchísimas gracias, señor Alfredo, por su tiempo, por su predisposición, su amabilidad. Gracias por ayudarnos a orientarnos también un poco más en lo que es, ¿verdad?, el campo laboral. Y esperamos volver a contar con usted en otra oportunidad para otro conversatorio de este tipo, ¿no? sin problema, cuando ustedes quieran, estoy disponible. Me encanta hacer esto. Y un último mensaje que quiero pasarles a todos. Primero, que se concentren en su estudio. Yo tenía un jefe que me decía, concéntrate en aquellas cosas donde vos tenés el control. Las que no tenés en control, desechá porque te va a sacar tiempo. Y ustedes ahora tienen que concentrarse en lo que ustedes tienen bajo su control, pero sin descuidar su proyección. O sea, piensen, planeen, anticipen qué quieren hacer, cómo quieren hacer, cuándo quieren hacer. Yo sé que una de las metas que todos ustedes tienen es terminar la facultad. Me parece excelente, pero mientras tanto, puedo hacer algo más, puedo estudiar algo más, puedo trabajar en algo temporalmente. Busquen, investiguen, lean, pregunten. Siempre hay una oportunidad, siempre hay una alternativa. Las oportunidades no vienen junto a uno, uno tiene que buscarse, uno es el hacedor de su propio destino. Entonces, no se queden quietos, sean inquietos, sean caraduras, investiguen, busquen, no se queden en el molde, porque el mundo laboral al cual ustedes aspiran y a donde ustedes se van a insertar en algún momento dado, está cada vez más dinámico, exige mucho de las personas en todos los sentidos, y, y es bueno que estén preparados para cuando llegue ese momento, de la mejor manera posible, de tal forma que puedan tener éxito en cualquier tipo de emprendimiento que ustedes van a tener cuando terminen la facultad o cuando estén por terminar la facultad. Qué espectacular mensaje, señor Alfredo. Una vez más, muchísimas gracias y muchas gracias también a los chicos que se prendieron, que participaron, que interactuaron con nosotros. Y nada, esperamos volver a verle pronto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén bien, buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao.